¿Ahora? Excelente. Sí, mucho mejor. Vale. Sí, ahora sí. Bueno, disculpen. Vale. No pasa nada. Bueno, hablo solo comentar, acabo ya con esto. Bueno, el caso, bueno, Santander no tenemos el Guggenheim, nosotros tenemos un edificio de Renzo Piano, otro arquitecto potente, y el Centro Botín que realizó el Banco Santander. Este edificio, bueno, pues se supone que está inspirado en Santander, en ciertos elementos del puerto, pero bueno, la verdad es que la rumorología dice que más bien es un diseño de los Simpson de hace ya muchos años, ¿no? Bien. Cantabria es una región de mar y montaña, como en todo el norte de España, y les invito a visitarla. Bueno, estos son los dos entornos en los que he trabajado en los últimos años. El Hospital Valdecilla, en Santander, un hospital grande, de tercer nivel, con más de 1000 camas, y en el que trabajo actualmente, por motivos más bien familiares, el Hospital Comarcal de Torlavega, una pequeña ciudad que está situada a unos 25 kilómetros de Santander. Bueno, es una charla muy sencilla, muy resumida, en la que pretendo hacer una pequeña diapositiva con generalidades de la patología nodular tiroidea, y ya entrando en el procedimiento hablativo, pues las indicaciones, la técnica, cómo lo hacemos nosotros aquí y cuáles son los resultados de la evolución ecográfica, para acabar con unas conclusiones. En cuanto a la patología nodular tiroidea, bueno, pues no hace falta, existen muchos, de sobra conocido por todos. Es una patología muy frecuente, con lesiones en su inmensa mayoría benignas y asintomáticas, y cuando existe patología oncológica maligna, pues la verdad es que incluso en estos casos la supervivencia es muy elevada. El manejo clínico de los nódulos tiroideos pues es, bueno, ya se ha comentado, seguimiento, cirugía, rayo ablación, y con distintas modalidades. En mi caso, o en nuestro caso, la experiencia se limita a casos que iniciamos inicialmente con radiofrecuencia, y a partir durante el año 16, principios del 17, y bueno, a partir de finales del 17 empezamos a utilizar los microondas. En el resto de modalidades, pues realmente no tengo ninguna experiencia, ¿vale? Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones? Pues bueno, pues evidentemente tienen que ser, estamos hablando de patología, o la principal indicación, la que más casos aporta, patología nodular benigna y sintomática, evidentemente. Tiene que haber algún motivo que induzca a tratar esa lesión. La lesión no solo tiene que ser benigna, demostrada por citología o biopsia con una hoja gruesa, con unos criterios citológicos establecidos en la clasificación de Bethesda, sino que además, desde luego, ecográficamente tiene que tener una apariencia de benignidad. Tiene que ser y parecer. Los nódulos, bueno, generalmente sólidos o previamente sólidos, son las lesiones preferentes para el tratamiento. Problemas compresivos, problemas estéticos, evidentemente también los nódulos funcionantes, y lesiones en pacientes con algo de riesgo quirúrgico o rechazo de la intervención, ¿vale? Evidentemente hay otras indicaciones, como la patología nodular paratiroidea o la patología oncológica tiroidea, que ya se ha comentado también, el microcarcinoma tiroideo o las metástasis ganglionares cervicales de carcinomas tiroideos recidivas ganglionares. Bueno, pues este es un caso, pues una lesión precisamente de hoy, por eso la pongo. La presento, es un caso que vamos a realizar en las próximas semanas,
y bueno, pues de hoy mismo, una chica joven, 23 años, con un nódulo único voluminoso que se extiende desde el istmo hacia el lóbulo izquierdo, de unos 17 centímetros, una lesión bastante homogénea, sólida, una lesión características benignas y demostrado por citología. La paciente le hemos propuesto el procedimiento y bueno, pues lo ha aceptado y lo realizaremos próximamente. ¿Cuál es la técnica que utilizamos? Bueno, pues vamos a ver. Cuando empezamos a hacer estos procedimientos en Valdecilla, en un hospital grande, con servicios muy grandes, con dificultades en cierta manera de comunicación entre los servicios, bueno, pues hacíamos los procedimientos en nuestras salas de ecografía. En el hospital en el que me encuentro ahora, un hospital comarcal mucho más pequeño, la verdad es lo que sucede es que el contacto entre los distintos profesionales implicados es mucho más directo, es más fácil hacer las cosas y hemos acordado entre todos que los procedimientos los vamos a hacer en quirófano. Yo particularmente lo prefiero, por comodidad, por espacio y porque a mí personalmente me interesa más que estar en mi ambiente yo, que el anestesista esté en su ambiente, en su entorno. Bueno, el procedimiento se hace en decúbito supino, con el cuello ligeramente extendido, se realiza una sedación consciente por parte del anestesista. Ya se ha comentado en la charla anterior la importancia de la anestesia local. En cuanto a la hidrodisección, que ha sido muy interesante lo que se ha comentado previamente, yo particularmente no la utilizo, no sigo ningún protocolo de hidrodisección por un poco la sensación de que no es necesario, o por lo menos en los casos que yo he tratado. Sí que muchas veces utilizo la anestesia local, pues por ejemplo, pues para ampliar el espacio entre la tráquea y la superficie cutánea o, por ejemplo, para desplazar, comprimir, aclarar un poco el trayecto, por ejemplo, en el caso de venas yugulares anteriores prominentes, ¿no? La técnica de manos libres, bueno, muchas veces el operador, según su mano dominante, puede utilizarse a la cabecera del paciente o más bien enfrente de él. Yo particularmente prefiero siempre ponerme como en la imagen de la izquierda, mirando al ecógrafo y digamos de frente al paciente. Entre otras cosas porque me manejo bien con una mano o con otra a la hora de tratar un nódulo de un lóbulo o de otro, y segundo porque en esta posición, bueno, no sé, considero que un poco molestamos al anestesista, ¿no? Evidentemente el control eco con contraste después de cada procedimiento es, bueno, hoy un estándar y prácticamente obligado. El acceso transísmico, bueno, en algunas lesiones grandes utilizo varios accesos, incluso 3, básicamente pues para que la aguja no realice trayectos demasiado oblicuos, ¿no? Y accedo, digamos, a distintos niveles a la lesión. El aspirado del contenido líquido en lesiones mixtas y, bueno, distintos modos de ablación que también se han comentado anteriormente. La aguja de microondas, bueno, pues es una aguja que mi experiencia previa es con agujas de radiofrecuencia. La aguja de microondas me parece una aguja bastante cómoda de manejar, ligera. Quizás cueste inicialmente acceder hasta el nódulo, pinchar la piel, tejido subcutáneo y atravesar el plano muscular. Puede que esa parte del procedimiento cueste un poco más por un poco la flexibilidad de la aguja, pero una vez en el nódulo, pues la verdad es que no resulta bastante cómoda. En cuanto
digamos, a la energía que utilizamos, 25 vatios, en la modalidad de moving shot durante 30 segundos, aproximadamente hacemos una esfera de 12 por 8 milímetros. Y bueno, es importante tener en cuenta que la bola de quemado solo se extiende anteriormente a la aguja unos 2 o 3 milímetros y el resto hacia, digamos, hacia el mango, ¿no? Eso es importante a la hora de dónde colocar la punta de la aguja, ¿eh? Bueno, lesión típica. A tratar, a mí me gusta hacerme un esquema de cómo vamos a distribuir la ablación, cuántos planos, tanto en el eje axial como en el sagital, porque evidentemente a medida que vamos avanzando en el procedimiento todo se llena de gas y bueno, puede resultar un poco complicado seguir y ver lo que queda, sobre todo ya cuando la ablación ya ha avanzado bastante. Siempre tener en cuenta el axioma de que hay que ir de profundo a superficial y de lateral a medial. Esto es básico, fundamental, todos estamos de acuerdo. Y en cuanto a las modalidades, pues ya se comentó el moving shot clásico, una potencia de 25-30 vatios durante 30 segundos, ablacionamos, retiramos, ablacionamos, retiramos, ablacionamos y así lo que necesitemos. Cubrimos un plano, cubrimos el siguiente, cubrimos el siguiente y en el plano sagital, pues el sector del polo inferior, nos vamos acercando al tercio medio hasta el polo superior, ¿no? Seguir un poco un esquema de cómo ir haciendo la ablación. Y bueno, yo suelo empezar por el polo inferior, ¿no? Me parece como la zona más, bueno, pues más sensible, ¿no? Que más cuidado hay que tener. Y luego a medida que vas subiendo, pues como que te vas alejando un poco de estructuras más importantes. Se puede hacer lo mismo en vez del moving shot, el moving continuo, lineal, ¿no? Se avanza la aguja o se retrocede más bien la aguja a medida que vamos quemando. Con la misma potencia y con pulsos tan largos como sea necesario para quemar toda la línea de tejido, ¿no? Por lo tanto, haríamos en el mismo sentido, respetando los planos y el orden de la ablación, una ablación en ese sentido, otra, la siguiente, y lo mismo para todos los planos en el eje sagital. Bueno, la imagen típica de las burbujas de aire que se van formando y que condicionan pues, el orden y cómo se debe ir haciendo la ablación. Mi compañero Alex Fernández de Valdecilla, con el que bueno, realizamos muchísimos casos, bueno, pues un típico desplazamiento lineal de la aguja a medida que se va quemando, un moving continuo en vez de el moving shot que se ha comentado antes. Esta imagen de la derecha, esta composición de la derecha, bueno, pues el doctor del cura, que bueno, que evidentemente si tiene experiencia en hígado, como ya ha quedado patente, pues nada que decir respecto a otras localizaciones como el tiroides, ¿no? Entonces él ya estará durmiendo, pero si no lo podría comentar. Él hace una especie de, buscando ahorrar tiempo y ablacionar más rápido, él hace una especie de palanca de la aguja, no sé si se aprecia, empieza la aguja en una posición más profunda y él desde el otro extremo, desde el mango, la desciende para que la punta ascienda y hace una especie de abanico, ¿no? Es decir, es como intentar hacer todo un plano de ablación elevando la aguja, ¿no? Verticalmente. No hace un moving shot o no hace... Esto se lo he visto hacer muchas veces y realmente es espectacular en el sentido de que se ahorra bastante tiempo del procedimiento.
Bueno, se ha comentado también los márgenes de seguridad. Bueno, en este esquema vienen representados las principales estructuras a tener en cuenta, evidentemente la tráquea, el esófago, los recurrentes, el vago, en fin, la musculatura. Sigo un poco un esquema en el sentido de que considero evidentemente muy peligroso esa zona y lo que venga ya más lateral, pues más seguridad. ¿Por qué tengo esa impresión? Bueno, pues confío bastante en el efecto refrigerante que hace la sangre circulando por los grandes vasos. No sé, me da más seguridad. De tal manera que, bueno, que respetaría a nivel posteromedial un margen de seguridad, pero a nivel más lateral, pues la aguja la pondría bastante cerca de las estructuras vasculares, ¿no? Intentando ablacionar de forma lo más completa posible la lesión. Bueno, un ejemplo típico, una lesión en el lóbulo tiroideo derecho, bastante homogénea, una imagen antes del procedimiento, al mes y a los 6 meses. Es muy significativo, ¿no?, cómo se ha respetado la parte más posteromedial, se ha respetado un margen de seguridad y al final en la evolución, bueno, pues cómo se va resolviendo el tejido necrótico y al final pues prácticamente lo que queda de la lesión es aquella área o bueno, aquella zona, aquella loncha de lesión que no se trató, ¿no? Bueno, un poco las diferencias en, bueno, conceptos generales, evidentemente, el caso se decide en una sesión clínica, la lesión hay que caracterizarla perfectamente, desde el punto de vista ecográfico, desde el punto de vista citológico o histológico, la localización, la accesibilidad. Es poco probable que una lesión ablacionar no sea accesible por la localización del tiroides y por la estructura en sí del cuello, pero desde luego, por ejemplo, a mí no me gusta mucho tratar lesiones que se introduzcan demasiado hacia el opérculo torácico, que se escondan un poco, me parece que pierdo un poco el control de lo que estoy quemando. Es imprescindible, evidentemente, calcular el volumen, las medidas del volumen de la lesión para ir valorando en el tiempo la reducción del mismo, ¿no? Los parámetros de coagulación, consentimiento informado, que se lo solemos entregar y explicar de forma detallada al paciente nosotros mismos. El paciente siempre, en mi hospital actual, ya que se hace en quirófano y entra en lista de espera quirúrgica, hay una valoración anestésica previa, se hace en quirófano, el procedimiento, salimos de nuestro entorno y por tanto nos amoldamos en este caso al área pues, bueno, quirúrgica y al campo de los cirujanos y de los anestesistas. Luego el seguimiento clínico y el seguimiento por imagen, fundamentalmente el seguimiento por imagen, pues ya nos encargamos otra vez nosotros en hacer los controles que correspondan. Bueno, prácticamente es lo mismo, pero solo comentar una cosa. En el Hospital Valdecilla, dado que lo hacíamos en nuestra sala de ecografía, pues el anestesista prácticamente conocía al paciente en la propia sala. No había una consulta preanestésica o una consulta de anestesia previa al procedimiento. Y eso sí que lo estamos haciendo ahora donde estoy trabajando. Por otra parte, el paciente siempre ingresa en el hospital de día, ingresa pronto a primera hora y se va por la tarde. El seguimiento de imagen es similar, hacemos una ecografía al mes, a los 6 meses, al año, ya hasta los 2 años, tenemos protocolizado 2 años. Posteriormente, pues la verdad es que nos da un poco igual porque poco se va a modificar la lesión pasado ese tiempo. Le pedimos a los endocrinos que por lo menos vean al paciente tras el procedimiento antes o después de la primera ecografía. Y hablando de números, bueno,
aproximadamente en Valdecir hemos hecho desde el año 16, 17, 40 casos, no es una serie demasiado voluminosa, 30 de ellos con microondas. También hay que entender que y esto probablemente ocurre en todos lados, pero a hospitales grandes, evidentemente los cirujanos son más reacios a perder cirugías, a perder pacientes, ¿no? En mi puesto de trabajo actual, en un hospital comarcal más pequeño, acabamos de empezar. Hemos hecho apenas hace 2 semanas el primer caso y tenemos 10 casos pendientes de realizar. Ha costado arrancar, pero yo creo que vamos a arrancar muy bien, con muchos casos, entre otras cosas porque hay muy buena comunicación con los cirujanos, están dispuestos, los endocrinos, todo el mundo está bastante entusiasmado. En ambos hospitales empezamos este procedimiento, o sea que, digamos, ha sido un trabajo que no hemos heredado de compañeros, sino que lo hemos puesto en marcha nosotros en los dos centros, ¿no? Con sus peculiaridades, pero bueno, bastante satisfechos. En cuanto, bueno, a los resultados, la literatura está abarrotada de series, algunas muy numerosas, pero bueno, de forma esquemática, la reducción del volumen, de la ecogenicidad y vascularización de la lesión tratada es lo que se produce aproximadamente al mes. Es muy variable, pero por lo menos un 20%, en algunos casos se reduce mucho más. A los 6 meses ya se produce la gran reducción y a partir de ahí poco más se reduce, ¿eh? Mayor reducción de volumen en lesiones quísticas y luego pues ya nos ha pasado alguna lesión excesivamente grande, pues ya ha requerido retratamiento. De hecho, el cambio a microondas desde la radiofrecuencia vino determinado por una lesión de unos 80 centímetros cúbicos que queríamos tratar, paciente con una contraindicación quirúrgica absoluta. Y bueno, pues empezamos con las microondas con ese caso y ya no lo dejamos. Bueno, otro caso típico, una lesión, 17 centímetros cúbicos, los 2 planos. En este caso me gusta, pues, bueno, aparte de que evidentemente hay un margen de seguridad respetado en el procedimiento, pero quizás hay un margen posterior y lateral excesivo, ¿no? Pues sería de los primeros casos en los que, bueno, pues nos daba un poco miedo acercarnos a todo el margen medio, posterior y lateral del nódulo y claro, los resultados eran peores en cuanto a reducción de volumen, pero con todo, incluso en una lesión, digamos, subtratada como esta, pues con una reducción del volumen muy importante a los 2 años. Bueno, nodo funcionante, también muy característico. Desde el punto de vista de reducción del volumen, pues es muy parecido a la reducción que se produce en el nódulo no funcionante y la mejora de la función tiroidea es muy variable, ¿no? Probablemente cuando se empezaron las primeras series los resultados serían peores porque los nódulos era más fácil subtratarlos, ¿no? Por miedo a las complicaciones, y a medida que las series aumentaron y la gente cogió confianza y perdió un poco el miedo, pues los resultados son mejores. Bueno, como conclusiones, pues está dicho todo. Es un procedimiento sencillo, seguro, barato respecto a la cirugía. Está establecido en el tratamiento de la patología nodular tiroidea, con reducciones de volumen muy importantes. Alternativa a la cirugía en pacientes seleccionados con nódulos funcionantes, con una respuesta variable en cuanto a la función. Y, bueno, otras aplicaciones en uso de las que yo carezco de experiencia. Hay un par de lesiones, un par de nódulos paratiroideos que pretendemos tratar en las próximas semanas también, iniciarnos en estos casos. Y en cuanto a la patología oncológica maligna, pues no está previsto. Yo creo que
esto nos va a costar más, ¿no? Hay muchos trabajos publicados, evidentemente, pero una cosa es hacer patología benigna y que sea una alternativa quirúrgica o incluso claramente establecida, pero otra cosa ya nos da más respeto meternos en patología oncológica como esta. Y nada más, pues muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a ti. Entonces, Marco, sí, tenemos unas preguntas en el zona de chat. ¿Podrías hablar con doctor? Doctor. Sí, hola. claro. Sí, acá estoy. Bueno, la verdad, doctor Lastra, muy buena la presentación. Tenía una pregunta acá en el foro, que le preguntan que si al realizar esta técnica de palanca que usted describió que hacía el doctor del cura y una ablación en abanico, ¿no alteraría la fórmula de difusión del calor sobre el tejido? Y si no hay más riesgo de sangrado y hematoma local. Bueno, yo le insistir, bueno, a modo de, y entiendo que me entenderán fácilmente, que me entenderéis fácilmente. Cuando un radiólogo, diría en la zona norte, pero puedo asegurar que prácticamente en toda España, quiere hacer algún procedimiento intervencionista, aparte de buscar la literatura, hay que buscar al doctor del cura. Si lo hace el doctor del cura, va todo bien. Adelante. Y si no lo hace el doctor del cura, pues no te metas. Es nuestra referencia absoluta. Personalmente, trabajo cerca de él y siempre que quiero comenzar con algo es mi referencia. Y es curioso porque esta técnica se la he visto realizar 2 o 3 veces. Es un poco brusco, es un poco porque pues es curioso ver cómo desplaza la aguja, ¿no? Pero es sumamente efectivo porque al final pues la estructura interna de estos nódulos es muy friable, ¿no? Son tejidos, es un tejido muy blando y que admite ese desplazamiento, ¿no? Un poco que no parecería que permitiría moverse una aguja dentro del tejido, ¿no? Y aparte también lo que sucede es que como comprime con la aguja, la parte del nódulo que queda por arriba, el calor se transmite más. Está comprimiendo toda la estructura, está reduciendo el volumen del nódulo del tejido que tiene que tratar, con lo cual transmite mejor y llega más lejos. Con lo cual reduce significativamente, diría, los tiempos de ablación. La aguja se puede desplazar tranquilamente, la punta puede ascender, si consideramos solo la punta, ¿no? Porque sería una línea, la aguja entera, lo que puede balancear, pues a lo mejor la punta sube 2 o 3 centímetros tranquilamente. Y entonces, bueno, pues acabas haciendo casi diría medio plano en el eje axial, lo que más de una tacada. La verdad es que es muy efectivo, muy efectivo. Sí, perdón. Vos, Marco. Gracias, Patricio. Pedro, hablas que tienen al paciente con sedación consciente. ¿Estás platicando con él o por qué Sí. no usar simplemente anestesia local y listo? Pues la verdad es que a mí me da, ya digo, a mí me gusta mucho trabajar en el quirófano. Yo estoy mucho más cómodo en el quirófano fuera de mi medio, porque, bueno, pues a lo mejor las salas son más pequeñas y personalmente no me gusta ver mucha gente en un espacio limitado. Yo trabajo mucho mejor en quirófano, un espacio amplio, cómodo, en el que el anestesista puede controlar perfectamente la sedación. Y es verdad, todos los que hacemos este procedimiento tenemos esa sensación. El paciente está excesivamente despierto, muy poco sedado. Y le preguntamos, hablamos con él. Es curioso, ¿no? Para, bueno, un poco todo lo que se está realizando en el cuello del paciente, pero aún así, aunque incluso algún procedimiento se puede hacer con anestesia local, estoy totalmente de acuerdo, pero yo trabajo más tranquilo,
en el quirófano con el anestesista, con una sedación. A lo mejor el paciente se pone nervioso, se mueve, no colabora tanto, es necesario sedarlo un poco más. El paciente que colabora bien, que no tiene molestias, se le hace una sedación mucho más superficial, está prácticamente despierto y enterándose de todo. Es decir, a mí me da mucha flexibilidad trabajar en ese medio y que el anestesista esté en su medio. Claro, claro, sí, es algo interesante porque en otras partes del mundo, en Corea puntualmente, más bien tienen al paciente despierto hablando. Otra Sí. pregunta que me parece relevante, ¿hay alguna contraindicación con respecto a implantes que el paciente pueda tener, marcapasos, algunos dispositivos de estimulación electrónica que ahora pueden usarse para el dolor o diabetes? No. Yo desde luego no lo conozco. No. Es un procedimiento mucho más sencillo en ese aspecto. Las placas, los implantes que puede tener el paciente, nada. Directamente con la aguja y nos podemos olvidar de cualquier problema en ese sentido. A mí las microondas, ya digo, cuando las empezamos a emplear, las adoptamos definitivamente. Quizás en una época en la que no estaban todavía muy introducidas y había mucho respeto a la disipación de calor, a las posibles complicaciones que pudieran producir. Pero en la realidad es que se trabaja muy seguro, se trabaja rápido, es bastante más rápido que la radiofrecuencia. Y bueno, si estamos hablando de nódulos de 10, 15 centímetros cúbicos, pues probablemente no haya mucha diferencia, pero cuando nos subimos a 20, 25, 30 centímetros cúbicos, pues a lo mejor estamos ahorrando la mitad del procedimiento. Es muchísimo más rápido. Comentaba antes el doctor del Cura, hablando del hígado, la capacidad de concentración del calor que tiene el microondas no se disipa con esa facilidad. Y ya digo, es fácil quemar de forma completa cualquier nódulo, respetando un poco la parte posteromedial. Realmente el resto del nódulo le puedes colocar la aguja bien en el borde y quemarlo de forma completa, sin ningún problema, de forma rápida y de forma efectiva y de forma bastante segura. No se me ocurriría volver atrás. En otras localizaciones, bueno, pues ahí ya es distinto, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, en el riñón, pero desde luego en el tiroides y todo lo que se puede hacer en el tiroides y poco a poco estamos hablando de implementar. Tengamos en cuenta que el medio en el que nos movemos es un hospital comarcal, pequeño, 200 camas, es decir, casiústica hay más limitada, es decir, todo va a costar un poco más, pero bueno, evidentemente va a ser todo con microondas y con tranquilidad, sin problemas. Sí, bueno. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho. Sabemos que es el horario nocturno para ustedes en Europa y Sí. pues te agradecemos nuevamente en nombre del comité organizador que nos hayas podido acompañar y la paciencia para responder las preguntas del auditorio. Muchas gracias a vosotros, ha sido un honor, la verdad. Sí, Marco, todavía tenemos muchas preguntas en la zona de chat. ¿Podrías hablar con doctor Pedros para que podamos contestar? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, así, esta pregunta, por estos casos, realizamos las anestesias local o general. Es una pregunta, sí. Claro, tenemos otros. Luego podemos contestarlo también. Bueno, de hecho, esto es lo que acabamos de platicar hace unos minutos, sí. ¿No? Bueno, creo que en realidad ya tocamos un poquito lo que había aquí en el chat con respecto al uso de anestesia local contra la sedación consciente, que Sigfrido nos comenta que en Corea lo hacen pues con el paciente despierto.
Si Sí, quieres, lo sí. podemos terminar de comentar en la fase final con Sigfrido. Perfecto. Para mí Vale. pues muchas gracias, Pedro. Para Muchas mí es un gracias a placer. vosotros. Para mí es un placer el poder presentarles a ustedes al doctor Sigfrido Miracle López, un amigo personal y con quien realmente tengo el placer de compartir algo de trabajo académico. El doctor Sigfrido Miracle